Este tema de refrigeración es un tema muy importante en nuestras vidas que tenemos en las casas. Ya ha sido una aplicación principal que hemos llevado durante todo el tiempo. Y este equipo que está presentando este video está conformado por Víctor Manuel Matasarinas, Juan Pablo Ramírez Maldonado, Brian Alexander Carrillo Valencia y Brian Mendoza Vargas. Así que comencemos. La refrigeración es un proceso por medio del cual se consigue una disminución a la temperatura de fluidos o cuerpos en general. En efecto, es el proceso que implica una reducción a la temperatura. Un ejemplo sería la función de una máquina muy conocida que es el refrigerador, que este refrigerador es una máquina, es una bomba de calor impulsado generalmente por un motor eléctrico. Este aparato eléctrico en forma de armario de metal esmaltado de doble pared, equipado con estantes de rejilla y recipientes, está destinado a conservar en frío nuestros alimentos. Ciclo de refrigeración. Existen dos presiones en el ciclo de refrigeración, las cuales son la de vaporización o de baja presión, así como la de condensación o de alta presión. El refrigerante actúa como medio de transporte para mover el calor del evaporador al condensador, donde es despedido a la atmósfera. El ciclo de refrigeración opera de la siguiente forma. El refrigerante líquido a alta presión es alimentado al tanque recibidor a través de la tubería de líquido, pasando por un filtro de secante hacia el instrumento de control, que separa los lados de alta y de baja presión del sistema. Existen varios instrumentos de control de flujo que pueden emplearse, por ejemplo, la válvula de expansión, que controla la alimentación del refrigerante líquido al evaporador, y que por medio de un pequeño orificio reduce la presión y la temperatura del refrigerante. La reducción de presión en el refrigerante líquido provoca que éste hierva o se vaporice, hasta que el refrigerante alcanza la temperatura de saturación correspondiente a la de su presión. Conforme el refrigerante de baja temperatura pasa a través del evaporador, el calor del elemento a enfriar fluye a través de las tuberías, haciendo que la acción de ebullición continúe hasta que el refrigerante se encuentre totalmente vaporizado. La válvula de expansión regula el flujo a través del evaporador para mantener el sobrecalentamiento constante, con el propósito de mantener el diferencial de temperatura que existe entre la temperatura de la evaporización y el vapor que sale del evaporador. Conforme la temperatura del gas que sale del evaporador cambia, el bulbo de la válvula de expansión registra la variación y actúa como para modular la alimentación a través de la válvula de expansión a fin de adaptarse a las nuevas necesidades. El vapor refrigerante que sale del evaporador viaja a través de la línea de succión hacia la entrada del compresor. El compresor toma el vapor a baja presión y lo comprime, aumentando tanto su presión como su temperatura. El vapor caliente, al alcanzar una alta presión, es bombeado hacia afuera del compresor a través de la válvula de descarga hacia el condensador. A medida que pasa a través de este, el gas de alta presión es enfriado por algún medio externo. En medidas de enfriados por aire suelen ser emplear un ventilador y un condensador aletado. Mientras el vapor del refrigerante alcanza la temperatura de saturación correspondiente a la de alta presión del condensador, el vapor se condensa y fluye al recibidor como líquido, repitiéndose nuevamente el ciclo. Brevemente hablaremos de lo que son las partes de un refrigerador. En este caso estamos hablando de refrigeración doméstica.
Empecemos con el líquido refrigerante. Esta es una sustancia que se vaporiza en el congelador formando temperaturas extremadamente frías. Nuestro compresor, esta es la parte del refrigerador, posee un motor eléctrico y, como su nombre lo indica, se encarga de comprimir el gas, el cual pasa de etapa gaseosa a líquida, ocasionando el aumento de presión y enviándolo al condensador. Este es el componente principal de un sistema de refrigeración mecánica. El evaporador es un tubo ubicado en el interior del refrigerador que se encarga de congelar la corriente de aire que el motor pone en movimiento, lo cual traslada la válvula de la nevera evitando que la superficie se empañe. Las tuberías externas para intercambiar el calor del refrigerador, como la palabra externa lo dice, quiere decir que se encuentran ubicadas por la parte de afuera del refrigerador en forma de hélice. Están encargadas de restablecer el gas al compresor, el cual nuevamente es utilizado dando inicio al ciclo de refrigeración. La válvula de expansión. Esta es la parte por donde se filtra el líquido y es la encargada de controlar la cantidad de refrigerante en estado líquido a alta presión y alta temperatura. Nuestra tubería interna para intercambiar el calor de ese refrigerador como tal pues se encuentran en la parte de adentro del refrigerador, de igual manera como la externa en forma de hélice. Y tenemos también lo que es nuestro condensador. Este es el encargado y es un tubo largo el cual está ubicado en el exterior del refrigerador. A través de este llega el gas, el compresor de inmediatamente hace el proceso de refrigeración hacia el exterior y de esta manera se logra congelar lo que es nuestro gas. Nuestro filtro secador. Esa es la parte del refrigerador que se encarga de secar y limpiar el líquido. Es uno de los componentes básicos de igual manera de un sistema de refrigeración. El filtro deshidratador es el cual logra liberar la humedad de cualquier sistema de enfriamiento, lo que de igual manera ayuda a retener la humedad. Y el conducto intercambiador de calor. En este caso se refiere a una sucesión de conductos de los cuales se encuentran en la bobina, los cuales se encuentran ubicados en el exterior en la parte interna del dispositivo. Son los encargados de que el calor se desarrolle y realice los procesos de cambios de temperatura. La válvula de expansión se encarga de reducir la temperatura y la presión que proviene del condensador. Esto lo hace a través de un tubo estrecho que está enrollado como si fuese una bobina. Además se encarga de proporcionar la cantidad de refrigerante que necesita de forma constante. El termostato controla todo lo que es nuestro proceso de refrigeración mediante la supervisión de temperatura. Funciona de la siguiente manera: encendiendo y apagando el compresor. Cuando el sensor detecta que hay suficiente frío dentro del refrigerador, apaga inmediatamente el compresor. Por el contrario, si detecta demasiado calor, enciende nuevamente el compresor y vuelve a iniciar el proceso de refrigeración. Y el tubo capilar pues es un tubo de cobre de muy poco diámetro situado en el circuito de refrigeración, separando la zona donde se encuentra el líquido refrigerante a alta presión de la zona de baja presión. Cuando este líquido atraviesa el tubo capilar, pasa a otro tubo de mayor diámetro donde pierde presión, cambiando su estado de gas, perdiendo a su vez temperatura. Por lo tanto, las funciones del tubo capilar son las siguientes. Número 1. Provoca la caída de presión del fluido refrigerante proveniente del condensador en su recorrido hacia el condensador o congelador del refrigerador. Y por último, el número 2. Permite la mejor condensación del fluido refrigerante en su conversión al estado de gas a baja presión, porque los mantiene más tiempo a la zona correspondiente al condensador o congelador. Fallas comunes en los refrigeradores. Las fallas comunes de los refrigeradores suelen comenzar a ocurrir debido a dos motivos principales. En primer lugar, por el avance de la vida útil del electrodoméstico y en segundo lugar, por un uso descuidado del mismo. Para prevenir estas fallas es importante prestar atención a ciertos aspectos. Intenta abrir la puerta del refrigerador la menor cantidad de veces posible, para que el intercambio de aire que se produce al abrirla sea el menos posible. Muchas veces dejamos la puerta abierta mientras pensamos qué cocinar o qué comer. Al hacerlo, ingresa al refri el aire a temperatura ambiente y sube la temperatura del interior, lo que provoca un desequilibrio y hace que el motor trabaje más. Utiliza la manija del refrigerador para abrir la puerta. Con esta acción estarás cuidando y previniendo el desgaste de las juntas, que son las que cumplen la función de que la puerta selle correctamente. Mantén los alimentos del refrigerador en orden y en buen estado. Si se generan desechos en el interior, las bacterias se dispersarán.
¿Cuáles son las fallas comunes en los refrigeradores? Entre las fallas comunes en los refrigeradores se encuentran cordón defectuoso. En caso de que no funcione será necesario reemplazarlo o repararlo. Fusible quemado. La solución es reemplazarlo. Bajo voltaje. Uno de los motivos de esta falla puede ser que el circuito se encuentre sobrecargado. Si descubres que esto sucede, es posible que se necesite una línea aparte de la conexión del refrigerador. Termostato descompuesto. Para realizar una prueba, instala el transformador automático y prueba nuevamente el termostato. El relevador muestra alguna falla. Juntas defectuosas. Su deterioro suele ser ocasionado por forzar las juntas al abrir directamente desde la puerta y sin utilizar la manija. Previene su deterioro y, si notas que ya no cierran como deben, reemplázalas. Las fallas comunes en los refrigeradores pueden prevenirse si realizas el mantenimiento de tu refrigerador al menos una vez al año por manos especialistas. Detecta a tiempo las posibles fallas de tu refrigerador en caso de que no enfríe, así evitarías un gasto extra.